Dios les bendiga a todos, buenas noches. Ya oró nuestro hermano, entonces vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, que siempre es bendición, amén. Siempre es de bendición escudriñar la palabra y ser guiados por ella. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Antes de que leamos, ¿cuántos saben lo que es una jaca? ¿Han oído lo que es una jaca? H-A-K-A. ¿No? A lo mejor no lo tienen muy presente porque no es de nuestro país, pero a lo mejor por ahí la han visto en algún momento. Una jaca es una danza que se usaba antes en las tribus maoris en Nueva Zelanda. Y esta llamada jaca se usaba, o se usa, no se usaba, ya no, se usaba para intimidar al enemigo. Ustedes seguramente lo han visto, vamos que no sabemos a veces el nombre, a veces le hacían ¡oh! ¡Oh! Y lo hacían, y se golpeaban y hacían esa es una jaca. Hoy lo usan más por como incluso para dar un honor a alguien, a un visitante. Pero es intimidante cuando uno ve una jaca de los, pues sí, de los que las hacen, de los neozelandeses, es intimidante, en realidad es intimidante por los gritos que hacen, por los golpes que se dan, intimida. Les repito, eso se hacía antes en las tribus antiguas, hoy lo usan ya como darle honor a un visitante. Pero no deja de ser intimidante, aunque alguien sea visitante, lo ve y dice, su mecha, estos cuates, sí me dan miedo, ¿no? Y se usaba esa danza para intimidar, ¿por qué? Porque ellos, esa cultura, esa tribu, en ese momento se sentían inferiores, no se sentían tan poderosos como para atacar a otro pueblo. Y decían, pues, ¿cómo le vamos a hacer para poder vencer a estos pueblos, a estos enemigos nuestros? Y se inventaron esta jaca que le llaman ellos, y funcionaban muchas veces porque los otros se decían, no, estos vienen con todo, intimidaban y suplían esa falta de poderío militar con un juego psicológico, porque eso es lo que hacía ese baile, esa danza. Hacía que los demás temieran. Incluso antes, pues, de empezar obviamente la guerra, la pelea, porque pues ni modo que en media pelea se pusieran a hacer su danza, ¿verdad? Pero antes de que empezara la pelea, hacían estos movimientos, esta danza, e intimidaban al enemigo. Y ahorita, a lo mejor, ellos suplían esa falta, repito, de poderío con eso. Y usted y yo no necesitamos de alguna manera este tipo de trucos psicológicos para fortalecernos, porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien ha peleado por nosotros y quien ha ganado por nosotros. Amén. Yo quiero meditar con ustedes acerca de las debilidades que hay en nuestra vida. Pero sin embargo estas debilidades, Dios las usa. Dios las usa para sacarnos adelante, para sacar incluso lo mejor de nosotros, aunque a veces nosotros no lo vemos así. En 2 de Corintios 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, versículo 9. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: y él me ha dicho,
te basta mi gracia. Te basta mi gracia. En otros, ¿cómo se llama? Versiones dice, bástate de mi gracia. ¿No? Dice, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad o en tu flaqueza, dice aquí, está el que está proyectado, dice, en tu flaqueza, en tu debilidad. Y dice, sigue diciendo Pablo, dice, por tanto, ¿cómo? Muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades. En la que están leyendo de ahí proyectado, dice, de buena manera me gloriaré. ¿En qué? En mis debilidades. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Para que el poder de Cristo more en mí. Dice ahí en el que usted dice, porque habite en mí la potencia de Cristo. Es un texto bastante rico, bastante poderoso, que usted y yo haríamos bien en vivirlo día a día en nuestras vidas. Existe una tendencia en el ser humano de esconder sus debilidades, ¿sí o no? Es una tendencia que todo ser humano tiene, esconder sus debilidades, ocultar sus debilidades. Que nadie vea que yo soy débil en cierta área. Que si estamos tristes, no me gusta que decimos que me vean triste, porque es una debilidad. Si me ven llorando, no me gusta que me vean llorando, a menos que quiera manipular a alguien, ¿verdad? Pero no nos gusta, sobre todo a los hombres en esta cultura que tenemos, no nos gusta que nos vean llorando, porque decimos que es una debilidad y al contrario cuando estamos tristes ponemos cara de alegría, aunque por dentro estamos muriendo de tristeza. Si estamos llorando en nuestra soledad y de repente alguien llega, luego nos secamos las lágrimas, ¿verdad? Para que no vean que estamos llorando, que estamos débiles, que estamos vulnerables. Si nos sentimos abrumados, aparentamos que tenemos el control, que no pasa nada. Luchamos con la depresión, buscando convencer a los demás que siempre estamos de buen ánimo. En fin, podemos poner muchos ejemplos de nuestras debilidades que buscamos, luchamos ocultar de una, de dos, de tres, de cuatro maneras, no importa. No queremos que la gente nos perciba débiles. Y todo esto, el ocultar nuestra debilidad, no hace más que revelar con una gran claridad la inmensa importancia que le damos como seres humanos a la imagen que otros pueden tener de nosotros. Le damos demasiada importancia a lo que otros puedan pensar de nosotros. Siempre deseamos que nos vean como personas exitosas, como personas triunfadoras, como personas que tienen siempre el control, como personas que caminan con pasos firmes en la vida, con personas que nada les hace daño, que todo, repito, está bajo control. Y por esa razón de aparentar las cosas, hacemos esfuerzos y nos resistimos a toda costa a revelar nuestras debilidades, nuestra verdadera condición de fragilidad, nuestra debilidad. Pero Pablo declara en el versículo que acabamos de leer, Pablo declara que
gustosamente, de buena gana, dice, de buena gana, me gloriaré, dice. ¿En qué? En mis debilidades. En mis debilidades, dice Pablo. Gustosamente, de buena gana, me voy a gloriar en las debilidades. ¿Usted se ha detenido a pensar alguna vez en cómo se oye de alguna manera, esto se oye pues alocado, ¿no? Por lo que les acabo de decir, que el ser humano en su condición natural lo que menos quiere es que la gente los vea débiles, ¿verdad? Pero es la locura del evangelio, ¿no? Es la locura, porque para otros eso es locura. ¿Cómo crees? ¿Cómo te vas a gloriar en tus debilidades? Si es lo que todos queremos esconder. Suena alocado de parte de Pablo esa declaración. Pero él entendía claramente que dependía de Dios. Tenía esa dependencia en Dios. No solamente, Pablo dice, no solamente no me voy a esforzar en esconderlas, mis debilidades, sino me voy a gloriar en ellas, porque sé que Dios está obrando en mí, porque sé que Dios está atrás de mí, porque sé que Dios me impulsa, porque sé que Dios es quien cubre esas debilidades con su potencia, con su poder, con su misericordia. Lejos de producirle vergüenza, las mostrará. ¿Por qué? Porque eso para él significaba una dependencia completa en Dios. Y es de admirar esta profunda dependencia que Pablo tenía por Dios y de imitar, de admirar y de imitar. Para que usted y yo también, al igual que Pablo, tengamos una dependencia completa en Dios. Y no estar preocupándonos en nuestras debilidades, sino más bien gloriarnos porque sabemos que Dios va a estar sacándonos adelante con esas debilidades. Si recorremos un poco la Biblia, la historia del pueblo de Dios, algunos personajes, pues quizá difícilmente, o más bien yo no recuerdo ninguno que fuera triunfador, por así decirlo, por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por su propia independencia. Yo no, en mi mente no hay un personaje solo en la Biblia que haya salido adelante si no es por la gracia de Dios. ¿Usted sí? Si usted sí tiene un personaje en la Biblia, pues hágamelo saber. Porque yo en todos y en absolutamente todo, veo debilidades. Veo carencias. Carencias que Dios en su misericordia y en su poder suplía esa carencia y lo sacaba adelante. Todas esas personas tenían deficiencias. Y nada de lo que se consiguió podría haber sido conseguido por su fuerza, por su sabiduría, por su economía, por lo que usted guste, por nada. Es Dios respaldándoles en todo momento. Abraham, que era un anciano, incapaz ya de producir hijos, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo en su vejez, no había tenido hijos. Sin embargo, tuvo, a ver, para los teólogos, ¿cuántos hijos tuvo? Por ahí dicen que 8. Hay dos famosos, que son Ismael e Isaac, pero dicen, no, la verdad es que no me puse a investigar, pero por ahí dicen que tuvo 8
8 hijos. Voy a poner a investigar ese dato. Que después de Ismael y ya no fue con Rebeca, fue con una concubina. Pero que tuvo 8 hijos. Ismael e Isaac en su vejez. ¿Por él? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Por la gracia, por la misericordia, porque Dios quiso cumplir su promesa. Aún en el tiempo que para los hombres, para la ciencia diría, no, tú ya no estás en edad. Hoy en día dicen que las mujeres a los 40 años ya es que muy peligroso que se embaracen. Sí se pueden embarazar, pero que es muy peligroso, sobre todo si eres primeriza. No, ya a los 40 ya, dice la ciencia, ya no. Mujer, ya no te embaraces, y sobre todo si eres primeriza, porque es muy peligroso. Yo no soy médico, pero no sé en qué se base ese estudio. Pero si Dios, en su misericordia y en su favor, a alguien que desea tener hijos, y que es una damita, dice, quiero tener hijos, tengo 40 años, y Dios le dice, te lo voy a dar, ¿será? Que diga, no, es que la ciencia, Señor, ya cumplí mis 40 y la ciencia dice que no. Dios dice, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona. En esa debilidad que la ciencia dice que tienes, que no puedes concebir hijos, o que sí puedes concebir, pero que es demasiado peligroso. Abraham tuvo 2 famosos, y por ahí dice que fueron 8 en total. 2 que somos los que conocemos. ¿Por qué? Porque Abraham reconocía que dependía de Dios. Luego Abraham, pasando el tiempo, tenía un sobrino y hubo conflicto entre ellos. Y Abraham, sabiendo de la dependencia que él tenía de Dios, ¿qué le dijo a su sobrino? Mira, para que no haya altercado entre tú y yo, vamos a separarnos. Tú elige para dónde te quieres ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y por qué no escogiste el lugar donde estaba así bonito y verdoso y se veía así el valle hermoso? ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y sabía que en la debilidad del lugar donde le pudiera tocar, si Dios con él, ¿quién? ¿Por qué? Porque en la debilidad es en donde Dios se manifiesta para que su poder se vea evidente. Y para que ninguno de ustedes y yo nos gloriemos diciendo, claro, es que pasó porque yo soy, como dice Juan Camaney. No, para nada. Para nada. José, otro personaje en la Biblia que fue desechado por sus hermanos, que fue vendido como esclavo, que estuvo encarcelado, que fue acusado injustamente. Todo en contra, ¿no? Todo. ¿Quién sabe cuántos de nosotros aguantaríamos todo eso? Quizá diríamos, no, Dios no me quiere. No, pero José fue firme, fue fiel. ¿Y qué sucedió? Llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Y aquellos hermanos que le menospreciaron, ¿no? Que lo vendieron, terminaron dependiendo de él para comer. ¿Sí o no? No se preocupen, hermanos. Yo les voy a alimentar. En esa escasez que hubo tan tremenda en ese tiempo.
esa debilidad aparente en José, que todo le salía mal, que diríamos que en nuestra sociedad le llueve sobremojado, ¿verdad? Ese hombre sale de Guatemala y entra a Guatepeor. Este cuate, diríamos, tiene una muy mala suerte. ¿Qué más diríamos? Muchas cosas podríamos decir, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Pero mire cómo Dios, en su debilidad, en la aparente debilidad, en la aparente mala suerte de José, lo sacó. Y lo puso, ni más ni menos que siendo el segundo de Egipto. Wow. Dios se gloria en nuestras debilidades. Moisés, un tartamudo, que estuvo de ermitaño mucho tiempo, ¿no? De estar ahí solo, sin, como decimos en nuestra lenguaje, sin perro que le ladre. Ahora se convertía en el líder de un pueblo de 2 millones de personas. Wow. Alguien que lideró la libertad del pueblo de Israel. ¿Por sus fuerzas? No. Sabemos que no, que era Dios quien estaba respaldando a ese hombre. Pero pero Dios usó las debilidades de Moisés para gloriarse. Para gloriarse. Noé, que no era carpintero, no era arquitecto, no era ingeniero, no, solamente fue un hombre obediente. Obediente, solamente va, nada más. Nada más. Un hombre obediente. Un hombre que lo tachaban de loco. ¿Cómo que va a llover? ¿De dónde te sacaste? Yo creo que antes me han dicho, ¿de dónde? ¿Cómo llover? ¿Qué es eso? Si nunca había pasado, ¿qué llover? ¿De dónde sacaste esa palabra dominguera, Noé? ¿Llover? ¿Con qué se come? ¿En qué sueño lo viste? Vete al psicólogo, das orate, te vamos a meter al asilo. ¿No? Llover. ¿Qué es eso de estar construyendo qué? ¿Un arca? ¿Un barco? ¿Una lancha? ¿Qué? ¿Y eso para qué? No, estás loco, ¿no? Sin embargo, él fue fiel. Y Dios lo salvó a él junto con a toda su familia. Job, a pesar de perderlo todo, nunca renunció a su integridad. Sus debilidades fueron grandes en la vida de Job porque perdió todo. ¿Cómo estaríamos? Sin embargo, salió victorioso de esa prueba. Gedeón, ¿qué decir de Gedeón? ¿No? Imagínense enfrentar 135,000 personas con 300. ¿Usted diría la guerra? No, nada más por decir el número contra quien nos vamos a enfrentar, ni con la jaca que les decía al principio, ¿va? ¿Cómo crees, Gedeón? 300, no. 135,000, no, nos va a tocar de a cuántos. Si hiciéramos la división de a cuántos le tocaría, quién sabe. No me puse a hacer esa tarea, se me ocurrió ahorita, pero como de a 50,000 por hombre. No sé, por ahí, 30, 50, no sé. Pero Dios, si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros?
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La debilidad de 300 sacó a relucir el poder. ¿De quién? ¿De esos 300? No, de Dios. De Dios. De Dios. Sansón, un hombre que sin el Espíritu de Dios en su vida, era como cualquiera de nosotros. Sin fuerza física, como cualquiera. Pero la palabra decía, y descendía, y el Espíritu Santo descendía sobre Sansón y venía esa fuerza sobrehumana. ¿Mm? Y Dios lo usaba. Dios lo usaba. David, ¿qué decir de David? ¿Verdad? Un simple pastorcillo de ovejas, pero que en las manos de Dios fue un gran guerrero. Un hombre que enfrentó a Goliat con una simple onda y unas 5 piedritas que escogió ahí del río. Y se dejó guiar con las manos de Dios, por las manos de Dios. La debilidad de un muchacho que no iba ni con una sola espada, ni con ninguna armadura, porque él era un chamaco de 16, 17 años, debilucho, pastorcillo de ovejas. Y por algo Goliat se rió de él, ¿verdad? Tú vienes a mí con un palo, pues que será un perro. Se burló de él. ¿Por qué? Porque Goliat vio la debilidad. Y Dios también veía la debilidad. Claro que sí. Pero Dios, cuando interviene en nuestras vidas, nos saca adelante. Cuando Él guía el timón, nos lleva a buen puerto. Cuando Dios nos cubre, no hay nada que pueda quitar ese escudo y hacernos daño. Nehemías, un copero del rey que lideró al pueblo de Israel para la reconstrucción de las murallas. Otra persona que dijo, yo quiero servirte, Señor, y aunque no soy ingeniero, no soy arquitecto, guíame, dame la gracia para adquirir permisos, para hacer cosas que seguramente no me darían chance, pero dame la gracia. Y Dios le dio la gracia. Los discípulos, simples pescadores algunos, hombres iletrados, sin preparación alguna, pero ¿qué pasó con ellos? Sufrieron una gran transformación en su vida y aún siendo pescadores y aún siendo iletrados, fueron ni más ni menos los encargados de la importantísima tarea de esparcir la palabra de Dios en los primeros años. Esos hombres iletrados, esos hombres inexpertos, esos hombres que eran tenían emociones como tú y yo y que se equivocaban a cada rato, pero tenían sus ojos puestos en Dios, a tal manera que murieron siendo mártires, que no negaron la existencia de Jesús y al contrario la defendieron con su vida y no lo negaron, Sus vidas cambiaron radicalmente después de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron al ungido de Dios. Porque vieron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y estos son podemos pensar en más, pero son simples ejemplos, héroes de las Escrituras. Pero hay otros que también no están en las Escrituras, como Lutero, como Wesley, Spurgeon y muchos otros que seguramente había debilidades en sus vidas, pero se dejaron guiar por Dios. Todos ellos, sin excepción, seguramente
había en ellos debilidad, pero en las manos de Dios fueron útiles, porque permitieron que esa debilidad fuera usada por Dios para expresar su gloria. Mire, acompáñame a 1 Corintios. Y casi terminamos. Es una meditación muy pequeña, pero creo que si usted y yo entendemos que es Dios por nosotros y no nosotros por nosotros, nos va a ir bien. 1 Corintios 1, versículo 25 en adelante. Amén. ¿Ya está ahí? Dice, porque lo insensato de Dios, lo insensato, ¿qué es insensato? Lo necio, déjeme decirlo, lo más torpe, alguien que no tiene visión, ¿no? Alguien insensato. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio, es más sabio que los hombres. O sea, la insensatez de Dios, si hay una insensatez en Dios, es lo que quiere decirnos el que no la hay, obviamente, pero si la hubiera, es lo más sabio que pudiera tener cualquier hombre. ¿Sí ve esa comparación que quiere darnos aquí el escritor? No es que en Dios haya insensatez, obviamente no la hay, es simplemente una expresión literaria. Porque lo insensato de Dios es más sabio que cualquiera de todos los hombres juntos incluso. No hay comparación. Dice, y lo débil de Dios, que obviamente no hay debilidad en Dios. Otra vez es una expresión literaria, hermanos. Dice, y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres pudieran tener. ¿En qué nos podemos gloriar como seres humanos de la fortaleza? Pues a lo mejor en construcciones, a lo mejor en que hemos llegado a la luna, en que hay curas ya para ciertas enfermedades. Podemos gloriarnos como seres humanos en eso, pero eso es nada para Dios. Nada. Dice, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos débiles, ni muchos nobles, perdón. Dice versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Ya vimos algunos ejemplos de personajes bíblicos, pero aquí ya no se trata de los personajes bíblicos, es de tu vida y mi vida. Deja que Dios te use en tu debilidad, en aquello que dices, no, yo no sirvo para eso. Déjalo en manos de Dios. ¿Tú qué sabes que Dios te puede usar para aquello que tú crees que no sirves? ¿Cómo sabes? Eso decía Moisés. Eso pensó Abraham seguramente, ya a mi edad, tener un hijo. No sé si José lo haya pensado. Ay, me está yendo de la patada en mi vida. Seguramente sí, porque era humano. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Te han menospreciado en tu vida? ¿Te han menospreciado? Pues alégrate, ¿sabes por qué? Porque puede ser usado por Dios. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. De David se dijo, cuando se iba a ungir a sus hermanos, ¿qué se dijo? Ya no hay, dijo Samuel, ya no hay otro. Y el papá Isaí, sí, el flacucho, el pastor de ovejas,
qué anda con su guitarrita? Ah, sí, ahí está ese, pero no, estos son los buenos, estos son los guerreros, estos son los fuertes. ¿Sí o no? De lo vil y de lo menospreciado, escoge Dios. ¿Y qué dijo Samuel? No, pues aquí no hay comida, no vamos a sentarnos a la mesa hasta que llegue ese muchacho y veamos si es el escogido de Dios. 29. Bueno, 28 otra vez vamos a leerlo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que aquí está lo importante que usted y yo debemos entender, a fin de que nadie se jacte en su presencia, decir, pues es que lo logré porque yo soy otra vez Juan Camaney, porque yo me gradué de la universidad, porque yo canto bien bonito, porque yo predico bien bonito, porque yo estoy bien alto, porque yo gano mucho dinero. No te puedes jactar de nada. No te puedes jactar de nada, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él, ¿por quién es él? Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese ¿en quién? En el Señor. No en tus fuerzas, no en lo que crees fuerte de ti. Ya leímos que lo que creemos que es fuerte o sensato de nosotros, o lo más abusado de nosotros, es lo que, lo más torpe, por así decirlo, de Dios. Que no lo hay. No tratemos de disimular nuestras debilidades. ¿Sabe qué? Más bien, como dice el apóstol Pablo, gloríese. No busque esconderla, no pierda tiempo justificando esas debilidades. Mejor tráigalas a la presencia de Dios. Hay una canción que cantamos, ¿no? Y dicen, con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí, ¿no? Y es verdad. Delante de la presencia de Dios, ¿qué podemos darle? Pues todo es de Él. Todo fue hecho por Él, para Él. ¿Qué podemos darle? Nada. Nuestra obediencia, nuestra disposición, para que de lo vil y de lo menospreciado, Dios avergüence aquello que se siente muy. Y vean que la gloria es de Dios. Inclina tu rostro y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y porque eres bueno con nosotros, porque en nuestra debilidad, en nuestra torpeza, en nuestro ser inútil, tú, Dios, te bastas para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas y en la vida de quien nos rodea. Ayúdanos, Dios, a que sea tu gracia la que nos baste. Que sea tu gracia la que nos baste. Como lo dice Pablo, sea tu gracia que nos baste todos los días de nuestra vida, Padre. Danos la gracia. Danos la gracia, el entendimiento y la sabiduría de confiar en todo momento en ti, Padre, de poner nuestra debilidad en ti. Padre, que tus sueños sean nuestros sueños, tu voluntad sea nuestra voluntad, Padre. Que podamos ser mansos, obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.